Las creencias y nuestras metas. ¿Qué tan importante es que podamos identificar cada una de las creencias que tenemos para poder apoyarnos de ellas, impulsarnos o darnos cuenta cuáles de ellas nos limitan a conseguir lo que queremos? Regimos nuestra vida a través de las creencias. A contrario de lo que piensan algunas personas, no hay creencias buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Simplemente les vamos a llamar creencias. Por lo regular, la mayoría de las personas buscan a alguien competente en las artes del desarrollo personal, en el desarrollo humano, en la superación personal. Buscan a alguien que los ayude a transformar, a lograr un objetivo, alcanzar una meta, armar un plan de acción. Para fines prácticos, vamos a clasificar correctamente cuáles son las creencias que vamos a trabajar y que ya trabajamos en el segmento donde hicimos la desfragmentación de creencias. Las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Las limitantes son aquellas que nos frenan o que son un obstáculo para nuestros deseos de mejorar, crecer, cambiar, implementar, lograr, etc. Las creencias potenciadoras son aquellas que nos impulsan, que ayudan a nuestros deseos de mejorar, crecer, cambiar, implementar y lograr. Son las que nos empujan. Las otras nos limitan, nos frenan. Y tenemos también la falsa creencia de que una creencia limitante es mala. En consecuencia, tenemos que eliminarla porque no nos deja avanzar. Y esto es incorrecto. He escuchado interminables número de frases que anuncian por ahí diciendo: vamos a eliminar tus creencias que te limitan. Yo no puedo eliminar algo que en su momento me funcionó. Por eso, yo te recomiendo usar la palabra actualizar, transformar. Toda creencia se formó siendo funcional en algún momento de nuestra vida. Pasaron los años, las condiciones cambiaron, nosotros cambiamos, la creencia no cambió. Entonces esa creencia se volvió disfuncional, obsoleta, desactualizada. Ya no nos sirve aquí y ahora. Tirarla a la basura o fingir que no la tenemos e incluso formular erróneamente una creencia potenciadora diametralmente opuesta a la creencia limitante no funciona. Es como pasármela afirmando algo que sí quiero cuando sé que tengo una creencia muy arraigada que me fue funcional y que me está limitando. Porque en su esencia la creencia limitante, cuando fue creada, en esencia busca protegernos o proporcionarnos algún beneficio, aunque este, de momento, no sea evidente. Para poder trabajar sanamente una creencia limitante, para lograr tus metas y se convierte en una creencia potenciadora, debes buscar cuál es el beneficio oculto de esa creencia cuando se formuló. En su momento, cuando se formuló, funcionó. Pasaron los años, dejó de funcionar. Me acuerdo cuando yo tenía el programa de Excel 1997. Excel de Microsoft me funcionaba. Imagínate que yo no hubiese querido cambiar la computadora, ni mucho menos el programa Excel, y yo quiero leer programas, o mejor dicho, archivos del programa Excel 2018 de Microsoft. ¿Podrá mi programa
de 97 leer un archivo del 2018? No, porque estoy desactualizado. Para actualizar una creencia limitante, tenemos que encontrar por qué en el momento que se formuló nos funcionó. Me funcionó a mí este programa en el 97 porque era lo primero que había para hacer hojas de cálculo. Pero ya ahora no me funciona esa versión. Entonces tengo que identificar cuál es la creencia limitante. Por ejemplo, algo que me sucedió a mí: soy incapaz de hablar en público. Identificar el beneficio oculto. El beneficio oculto es que yo soy incapaz de hablar en público, adquiero esa creencia porque no quiero que los demás se burlen de mí. 3. Voy a crear una nueva creencia donde incluya el beneficio oculto. Soy capaz de aprender en público, de hablar en público. Que hice transformar la creencia limitante, transformarla por la creencia potenciadora, que sería: soy capaz de aprender a hablar en público y lo hago de manera divertida y segura. Agrego el cumplimiento del beneficio oculto. Este resumen lo hago porque estamos trabajando ya las metas. Y es importante que sepas que el ejercicio de las metas que te he proporcionado, el SMART y el método 1, y cómo hacer la llamada de ese mentor millonario que me enseñó a hacerlo, he descubierto que eso nos da el impulso y el estado mental. Sin embargo, creo que hay algo más allá de esto. Y creo que si ya tenemos la intención, las ganas y la decisión, solamente hace falta trabajar con nuestro interior e empezar a identificar cuáles son nuestras creencias limitantes. Transformar las creencias, encontrar el beneficio oculto bajo la metodología que te di de las creencias o de cómo transformar y desfragmentar una creencia limitante. A través de las preguntas encontramos el beneficio oculto. Encontrando el beneficio oculto, vamos a vivir un proceso de neurosanación. Cada vez que hago esto y que lo hago uno a uno, las personas llegan a un proceso de sanación. El proceso de neurosanación nos invita a que una creencia se formuló también porque hubo emociones que las apoyaron a crear. Yo, cuando no hablaba en público, era porque me di cuenta que en la infancia, dando las efemérides de la semana, descubrí que yo estaba lleno de temor porque mis amiguitos se habían burlado. Y para mí era mucho más fácil haberme dicho: no hablo en público más. No más hablar en público. No sé hablar en público. La emoción intensa de vergüenza que me intimidó, que me hizo sentir triste, me ayudó a crear una creencia que en su momento fue funcional. Pasó el tiempo y esa creencia ya no me funcionó. Cuando regreso a la infancia a encontrar el origen de la creencia, me doy cuenta, y ese darme cuenta me ayuda en un proceso de sanación. Esto lo he visto con cientos de personas. Siempre que trabajamos esto y llegamos a la creencia base, que es la semilla, el origen de la creencia, a la creencia donde digo que le ponemos un traje, un vestido elegante para hacerla ver muy racional, elegante, social, realmente tiene un origen en la infancia, después de un proceso en el que vivió una emoción intensa como tristeza, enojo, y por supuesto esta creencia se formula para proteger a la persona. Practícalo, es muy sanador. Las creencias
y la neurosanación. Soy Jorge Hernández. Nos escuchamos pronto.